¿Alguna vez te has detenido a pensar que quizás las palabras que pronuncias cada día están moldeando tu realidad espiritual sin que te des cuenta? ¿Y si te dijera que no se trata solo de lo que haces, sino de lo que declaras? ¿Y si el cielo estuviera esperando que digas algo específico para desatar sobre ti una lluvia de bendiciones que lleva años retenida? ¿Y si te dijera que hoy Dios te quiere revelar palabras que cuando salen de tu boca con fe y propósito, tienen el poder de abrir puertas que han estado cerradas durante años? Palabras que actúan como llaves espirituales para acceder a promesas que tú ni siquiera sabías que estaban destinadas para ti. Palabras que atraen la atención del cielo y ponen en movimiento el favor de Dios sobre tu vida. Hay personas que viven estancadas, atrapadas en ciclos de escasez emocional, financiera y espiritual. No porque Dios no quiera bendecirlas, sino porque no han aprendido a hablar el lenguaje del reino. En este video vas a descubrir que hay un secreto poco predicado, una verdad escondida entre los pasajes más sabios de la Escritura. Un principio espiritual que muy pocos comprenden. Tus palabras construyen puentes hacia el milagro o muros que lo detienen. Hoy Dios quiere abrir tus ojos y tus oídos espirituales. No será un estudio más, será un viaje, un despertar, un sacudón divino que cambiará tu forma de hablar, de declarar y hasta de orar. Porque entenderás por qué algunas personas parecen tener el cielo abierto sobre sus vidas y cómo tú también puedes acceder a esa dimensión. Este no es un mensaje motivacional, es una revelación profética. Lo que estás a punto de escuchar tiene el potencial de cambiar completamente el rumbo de tus días si decides tomarlo con fe. Hay llaves en la palabra, códigos celestiales que se activan cuando el corazón y la lengua están alineados con el propósito divino. Y hoy, tú estás a punto de recibir esas llaves. Piensa por un momento, ¿cuántas veces maldices sin darte cuenta? ¿Cuántas veces hablas derrota mientras oras por victoria? ¿Cuántas bendiciones han quedado suspendidas en el mundo espiritual porque tu boca no ha sabido llamarlas por su nombre? Permíteme llevarte, con la ayuda del Espíritu Santo, por un recorrido bíblico que no solo te revelará verdades profundas, sino que también te enseñará a reprogramar tu habla con autoridad espiritual, para que tus palabras sean reflejo de la mente de Cristo y no de tus heridas o temores. En los próximos minutos vamos a sumergirnos en historias bíblicas donde las palabras marcaron el destino de hombres y mujeres de Dios. Vas a entender cómo hablarle a tu montaña y hacerla caer. Vas a aprender qué decir cuando todo a tu alrededor parezca en contra y cómo declarar vida sobre lo que está muriendo, porque tu lengua tiene el poder de la vida y de la muerte, y ha llegado la hora de usarla con propósito divino. Pero escucha esto con atención. Hay una enseñanza casi al final de este video que puede contener la clave para desbloquear algo que llevas años esperando. No te vayas antes de tiempo, porque esa revelación puede ser la pieza que faltaba en tu rompecabezas espiritual. Ahora, antes de comenzar este estudio revelador, quiero invitarte a ser parte activa de esta comunidad de fe. Deja un comentario aquí abajo escribiendo la frase «Paz en Cristo», como una declaración de que estás listo para aprender y ser transformado por la palabra. Dale me gusta a este video, no solo para apoyar este contenido, sino para que el algoritmo de YouTube lo lleve a más personas que hoy necesitan urgentemente esta palabra. Al hacerlo, estás evangelizando, estás sembrando en el reino y estás ayudando a extender el mensaje del Evangelio. Gracias por ser parte de esto. Y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora mismo, porque este canal no es solo un canal, es una iglesia virtual para muchos. Es un refugio para almas sedientas, para personas que no tienen una congregación
cercana, pero que encuentran aquí un altar donde escuchar la voz de Dios. Suscribirte es levantar un altar de fe digital, es decirle a Dios: estoy aquí, quiero más de ti y me comprometo a caminar contigo. Recuerda que este video puede ser el instrumento que el cielo decidió usar para hablarte. No lo ignores, no te distraigas, pon pausa a todo lo demás y abre tu corazón. Dios te revela hoy palabras que abren las puertas de muchas bendiciones. Y si te dijera que las palabras que vas a escuchar hoy no son simples letras lanzadas al viento, sino llaves espirituales preparadas por el mismo cielo para abrir puertas que durante años han permanecido cerradas sobre tu vida. Y si te dijera que, mientras tú estabas preguntándote por qué no avanzabas, por qué todo parecía detenido, por qué tus oraciones no tenían eco, Dios ya estaba preparando este preciso momento para revelarte los códigos espirituales que destraban lo que parecía estancado. Hoy no estás frente a un mensaje más, hoy estás frente a una revelación divina, una revelación que no solo te dará consuelo, sino que te activará, te reposicionará, te alineará con la voluntad perfecta del Padre y te hará entender por qué ciertos caminos fueron bloqueados, por qué algunas personas se fueron, por qué no salió como tú esperabas y por qué ahora es el momento donde todo va a comenzar a cambiar. Porque cuando Dios revela, no lo hace para entretenerte. Lo hace para empoderarte, lo hace para lanzarte, lo hace para restaurarte. Y cuando su voz entra al alma, nada queda igual. Hoy, el Espíritu Santo va a depositar en ti palabras que son llaves, llaves que abren puertas, puertas que llevan a destinos. Destinos que estaban escritos desde antes de tu nacimiento. Sí, esas puertas que tú has tocado en oración durante tanto tiempo. Esas puertas que el enemigo ha intentado mantener selladas con mentiras, con miedo, con heridas del pasado. Esas puertas que tú creías cerradas para siempre, hoy comienzan a moverse, a crujir, a responder, porque la revelación de Dios trae rompimiento. Por eso te invito, con todo el peso espiritual de esta hora santa, a que no mires este video como un espectador más. Míralo como un guerrero que recibe instrucciones del cielo, como un hijo que escucha la voz de su padre, como un escogido que está a punto de acceder a una sala de tesoros ocultos que estaban esperando su fe. Hoy escucharás palabras que han sido incubadas en la presencia, bañadas en lágrimas, afirmadas en la palabra viva y ungidas con poder. Y si prestas atención, si decides quedarte hasta el final, si le das al Espíritu Santo el control total de tu mente y tu corazón, vas a salir de este mensaje con puertas abiertas que no podrán cerrarse jamás. Comenta ahora mismo esta frase como acto de fe. Abro mi corazón para recibir la revelación de Dios. No es solo un comentario, es una llave activada por tu obediencia. Dale like si ya sientes que esta palabra está tocando algo en ti. Suscríbete para recibir más llaves del cielo cada semana. Comparte esta revelación con alguien que esté a punto de rendirse, porque Dios también quiere abrir sus puertas. Este canal no es entretenimiento, este canal es un altar, y tú eres parte del fuego que lo mantiene encendido. Quédate conmigo hasta el final, porque la penúltima enseñanza que escucharás hoy puede ser la clave que desata la bendición que el cielo ha estado guardando para ti en esta temporada. ¿Estás listo para abrir las puertas? ¿Estás lista para recibir lo que te pertenece desde la eternidad? Entonces, respira hondo, silencia el ruido, entra al lugar secreto y prepárate, porque Dios te revela hoy palabras que abrirán las puertas de muchas bendiciones. El poder creativo de la lengua en la boca del creyente desde el principio de los tiempos, cuando el universo era un lienzo oscuro y sin forma, la primera manifestación de poder divino no fue un acto físico.
fue una palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. ¿Notas el patrón? Dios no formó la luz con las manos. Dios la habló. Dios crea hablando. Y esa imagen de Dios, ese código genético espiritual, está en ti. Tú no solo fuiste creado por Él, fuiste creado a su imagen y semejanza, lo que significa que hay algo en ti que también puede crear realidades con las palabras que salen de tu boca. Cuando Dios te creó, no solo te dio aliento, te dio voz. Y en esa voz, si está alineada con su espíritu, hay poder. Poder para declarar, para ordenar, para atar, para desatar, para profetizar, para bendecir o para maldecir. Proverbios 18:21 nos grita esta verdad con claridad absoluta. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y aquí se abre el primer gran misterio del día de hoy. Muchos creyentes oran mucho, pero hablan mal. Muchos ayunan, diezman, sirven, pero su boca está llena de queja, duda, crítica, derrota, lamento, palabras secas que contradicen la fe que profesan. ¿Cómo puede el cielo actuar a favor de alguien que, por un lado, le pide milagros, pero por el otro declara fracaso? ¿Cómo puede una lengua que adora el domingo y maldice el lunes atraer el favor divino? Hermano, hermana, el Espíritu Santo te hace esta pregunta hoy. ¿Estás usando tu lengua como una herramienta del cielo o como un arma del enemigo? Porque la misma boca que puede desatar bendiciones puede también bloquearlas. Mira lo que dice Santiago 3:10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. El apóstol está hablando de creyentes, de gente de iglesia, no del impío, no del incrédulo, sino de nosotros. Y es que el enemigo ya no necesita atacarte si logra que tu boca lo haga por él. Si logra sembrar en ti la semilla del desánimo, la semilla del no puedo, del nunca cambiaré, del esto no es para mí, entonces tú mismo estarás decretando lo que él quiere que vivas. Y mientras tanto, el cielo espera que abras tu boca con fe. Espera que hables lo que Dios habla. Espera que profetices tu mañana, que declares la palabra sobre tus hijos, sobre tus finanzas, sobre tu salud, sobre tu matrimonio, porque tu boca, alineada con la voluntad de Dios, es una boca que crea puertas donde antes había muros. No es coincidencia que el centurión romano en Mateo 8 le diga a Jesús, solo di la palabra, y mi siervo sanará. Y Jesús se asombró de su fe, porque ese hombre entendía el poder de una sola palabra liberada con autoridad. ¿Tú lo entiendes? ¿Lo crees? ¿Estás dispuesto hoy a convertirte en alguien que bendice con lo que dice? Entonces, toma esta verdad y abrázala con el alma. Tus palabras son semillas, y toda semilla tiene dos destinos: o se pudre en el desánimo, o florece en el terreno fértil de la fe. A partir de hoy, tú vas a comenzar a hablar diferente. No repetirás más lo que el miedo susurra, sino lo que Dios ha prometido. No reforzarás más los ataques del enemigo con tus quejas, sino que le responderás con alabanzas. Porque una lengua que alaba no puede ser poseída por la tristeza. Haz este pacto con Dios hoy. Señor, pon un guardia en mi boca, para que mis palabras nunca más sean piedra de tropiezo, sino instrumento de bendición. Y comienza hoy mismo. Declara bendición sobre lo que antes maldecías. Declara sanidad donde antes había queja. Declara paz donde antes solo había angustia. Declara vida donde otros solo ven muerte. Porque si tú eres hijo de Dios, entonces en tu boca también hay un eco de su voz. Y esa voz tiene poder creativo. Tus palabras tienen dirección espiritual, y hoy van a comenzar a moverse hacia el lugar de tu milagro. Jesús,
y la palabra que sana a distancia. Una de las escenas más impactantes de todo el ministerio de Jesús sucede en medio de una súplica, pero también en medio de una fe que no necesitó ver para creer. Se trata de un encuentro entre el maestro y un hombre que entendía, quizás mejor que muchos de nosotros, el poder que hay en una palabra pronunciada con autoridad divina. Mateo 8:8. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará. Este centurión no pidió una visita, ni una oración larga, ni una ceremonia. Solo pidió una palabra, porque sabía que cuando Dios habla, las distancias desaparecen, la enfermedad retrocede y el tiempo se somete. Este hombre pagano, no criado en la ley ni en las sinagogas, tenía una revelación que a muchos nos cuesta entender hoy, que una sola palabra, cuando es hablada por el cielo, es suficiente para transformar una realidad entera. ¿Y sabes qué hizo Jesús? No necesitó moverse físicamente, no necesitó tocar al enfermo. Jesús habló y el milagro viajó a través de esa palabra, porque cuando el Hijo de Dios pronuncia algo, su voz se convierte en vehículo celestial, en flecha precisa, en medicina espiritual. Y aquí viene el impacto para tu vida. Esa misma autoridad que estaba en Jesús está en ti, cuando tu corazón está alineado con el suyo. Porque Jesús dijo, Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Te das cuenta? Tu boca, tu fe, tus palabras tienen el potencial de desatar el mismo poder que sanó al criado del centurión. No necesitas estar presente, necesitas hablar con fe. Una palabra tuya, en el nombre de Jesús, puede sanar a un hijo que está lejos. Puede restaurar a alguien que ni siquiera sabe que estás orando por él. Puede liberar a alguien que no tienes cerca físicamente, pero a quien puedes alcanzar con palabras que brotan desde lo profundo del Espíritu. Pero aquí viene la advertencia amorosa del Espíritu Santo. Si con tu boca puedes bendecir a los lejanos, también puedes herir a los cercanos. ¿Cuántas veces has usado tu lengua para lanzar palabras de juicio, críticas innecesarias, declaraciones de frustración? Jesús pudo haber dicho, no puedo ir, o es muy lejos, o no es tiempo aún, pero no. Él respondió con una palabra de sanidad. Y tú hoy tienes esa opción. En cada conversación, en cada reacción, en cada momento de dolor o frustración, tienes el poder de construir o destruir, de levantar o aplastar. Pregúntate ahora, ¿qué palabra hubiera salido de mi boca si yo hubiera sido Jesús ese día? ¿Habría dicho, lo siento, no puedo? ¿O habría dicho, sé, sano? Este pasaje es mucho más que un milagro. Es una enseñanza práctica sobre cómo hablar cuando el Espíritu gobierna tu interior. Es una revelación de que cuando hablas como Jesús, el milagro no necesita tu presencia física, solo necesita una voz que crea, declare y confíe. Por eso hoy te invito a recuperar la fe en tus propias palabras, no como quien repite frases vacías, sino como quien sabe que habla en nombre del cielo. Declara con autoridad, mi boca será instrumento de sanidad, aún para los que están lejos. Mis palabras tocarán vidas sin importar la distancia. Y cree que hoy, al igual que en aquella tarde de Galilea, el poder de Dios está viajando con cada palabra que nace desde una fe sincera. Jesús no necesitó estar cerca para sanar. Tú tampoco necesitas estar cerca para bendecir. Solo necesitas hablar con el corazón alineado al Padre. El eco eterno de las palabras en el desierto. Hay momentos en la vida donde el alma atraviesa desiertos tan secos, tan largos, tan dolorosos, que uno cree que Dios se ha quedado en silencio. Pero la verdad, amados, es que Dios nunca se calla.
Lo que pasa es que muchas veces nosotros somos quienes hemos dejado de declarar en medio del desierto. Números 14:28. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Lo ves? Dios escucha lo que dices en el desierto, y no solo lo escucha, actúa conforme a eso. Es decir, el desierto no silencia el cielo, pero sí expone lo que realmente sale de nuestra boca cuando ya no hay aplausos, ni milagros, ni señales. El pueblo de Israel había salido de Egipto con promesa, con dirección divina, con provisión sobrenatural. Pero en el camino, las palabras comenzaron a cambiar. Pasaron de alabar a murmurar, de declarar victoria a declarar muerte, de agradecer a criticar. ¿Y qué hizo Dios? Les respondió conforme a lo que hablaban, no conforme a lo que querían en 1900, el fondo, sino conforme a lo que declaraban. ¡Qué poderosa advertencia para nosotros hoy! Amada alma que me escucha, ¿qué estás diciendo en tu desierto? ¿Qué estás hablando mientras esperas la promesa? ¿Tu boca sigue alineada con la fe o ya se ha contaminado con la queja? Dios no está sordo. Dios no está ausente. Dios está atento a lo que dices en tu valle más seco. ¿Y sabes por qué? Porque el verdadero lenguaje del reino no se prueba en la abundancia, se prueba en la escasez. No se mide cuando todo va bien, sino cuando sientes que todo va mal. Y allí, justo en ese lugar, Dios escucha atentamente. Porque lo que hablas en el valle puede determinar si accedes a la cima. Muchos no llegaron a la tierra prometida, no por falta de milagros, sino por exceso de murmuro, porque dejaron que su boca se volviera eco del temor y no de la fe. Pero tú no serás así. Tú no serás de los que maldicen el maná. Tú serás de los que alaban incluso sin ver agua, de los que declaran: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y esa confesión será tu escudo, tu dirección, tu señal. Hay un principio profético aquí. El que bendice en el desierto acelera su entrada a la promesa. Y el que maldice en el desierto prolonga su permanencia en él. Tú eliges, tu boca decide. Es por eso que hoy el Espíritu Santo está tocando tu lengua, no para callarte, sino para purificar lo que declaras. Así como lo hizo con Isaías en 1900, su llamado, Isaías 6:7. Tomó un carbón encendido del altar, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Sí, amado, sí, amada. Hoy el fuego de Dios quiere tocar tu boca para limpiarla, para que nunca más murmures en el valle, para que aún con lágrimas puedas declarar: Dios está aquí y no me ha dejado solo, porque tus palabras tienen eco. Y en el cielo cada declaración tuya resuena, impacta, se registra. Recuerda, Dios no hace lo que piensas, Dios hace lo que declaras. Y si en tu boca hay palabra viva, entonces tu desierto se convertirá en un camino fértil hacia la promesa. Las palabras que desatan el cielo en momentos de crisis, hay momentos donde la vida nos arrincona en una esquina emocional tan estrecha que pareciera que no hay espacio ni para respirar. Son días en los que las noticias no son buenas, en los que los pensamientos se vuelven densos como nubes negras, en los que hasta el café de la mañana sabe amargo, porque el alma anda cargando más de lo que puede soportar. Y es justo en esos momentos cuando el enemigo espera que digas lo peor, cuando el cielo está esperando que digas lo correcto, porque es en la crisis, en la presión, en la angustia, donde se prueba el contenido espiritual que vive en tu boca.
Y no se trata de fingir alegría ni de negar la realidad. No se trata de una fe superficial que repite frases aprendidas de memoria. Se trata de una convicción que brota desde lo más profundo del alma y que declara lo que Dios dice, incluso cuando todo lo que te rodea parece contradecirlo. Salmos 91:2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No dice pensaré, no dice sentiré, no dice soñaré, dice diré. Porque en tiempos de crisis, lo que dices tiene el poder de determinar si el cielo se activa o si el enemigo gana territorio. El salmista no escribió ese verso desde un trono de oro. Lo escribió desde la guerra, desde el riesgo, desde el valle de sombra, desde la cueva emocional que tantas veces nosotros también habitamos. Y allí, en la oscuridad, no cayó, no se entregó al miedo, no maldijo el día. Él habló vida. Él dijo, mi esperanza es el Señor. Y esta es una de las llaves más ignoradas por los creyentes, la confesión en la crisis. Porque muchos oran, sí, pero no confiesan. Muchos claman, sí, pero luego contradicen lo que acaban de orar con palabras llenas de temor, de frustración, de duda, de derrota anticipada. Hermano, hermana, ¿te das cuenta de cuántas veces hablas como si Dios no estuviera? ¿Te das cuenta de cómo el enemigo logra robarte poder? Cuando logra que tu boca se convierta en eco de tus emociones y no en eco del espíritu. Hay personas que no necesitan un nuevo trabajo, ni una nueva relación, ni una nueva ciudad. Lo que necesitan es una nueva confesión, porque todo en su vida se está construyendo alrededor de lo que dicen. Y si sus palabras están llenas de muerte, de juicio, de desesperanza, ¿cómo esperan cosechar vida, favor y restauración? Pero tú no estás aquí por casualidad. Tú estás escuchando esta palabra porque el cielo quiere recordarte que en tu boca hay una dinamita espiritual que puede romper cadenas invisibles. Y si en medio de tu crisis te atreves a declarar lo que Dios ya dijo, entonces el cielo se abrirá, los ángeles se movilizarán y tus circunstancias comenzarán a transformarse desde adentro hacia afuera, porque no necesitas ver para hablar, necesitas hablar para ver. Así como Jesús habló al mar embravecido sin esperar a que se calmara primero, así como David declaró victoria frente a Goliat antes de lanzarle una sola piedra, así como Abraham siguió llamándose padre de multitudes, aún sin tener ni un hijo en brazos. Ellos sabían un secreto. El cielo responde a las palabras de fe habladas desde el horno, no desde el palacio. Así que hoy atrévete a cambiar tu confesión. Donde antes decías, no puedo, di todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Donde antes decías, esto es imposible, di, para Dios no hay nada imposible. Donde antes decías, ya no aguanto más, di, el gozo del Señor es mi fuerza. Porque cuando cambias tus palabras, cambias tu atmósfera. Y cuando cambias tu atmósfera, cambias tu guerra. Y cuando cambias tu guerra, cambia tu victoria. Hoy, Dios te está entrenando en el arte de hablar como un vencedor, no como una víctima. Te está empoderando para que seas boca de vida en un mundo lleno de muerte. Te está recordando que, aunque estés temblando por dentro, si tu boca se llena de su palabra, el enemigo no tendrá autoridad sobre ti. Y es que hay algo sobrenatural que ocurre cuando el infierno espera tu colapso. Y lo que oye es una adoración, cuando los demonios están listos para devorarte, y lo único que pueden escuchar salir de tu boca es un gloria a Dios. Eso confunde al enemigo. Eso paraliza los ataques. Eso activa el cielo. Por eso,
Hoy el Espíritu Santo te susurra al oído: hijo, hija, cambia tus palabras y cambiaré tu camino. Las palabras que resucitan lo que parecía muerto. Hay momentos donde lo que más pesa no es el presente, sino los sueños que murieron en el pasado. Momentos donde caminas con un corazón lleno de recuerdos, de oraciones no contestadas, de promesas que parecían ciertas, pero que no se cumplieron, de oportunidades que viste pasar como trenes que no se detuvieron en tu estación. Y en medio de todo eso, quizás has llegado a pensar que hay cosas que ya no volverán, que hay capítulos cerrados, que hay áreas de tu vida que simplemente fueron enterradas en el silencio del tiempo y el polvo de la resignación. Pero escúchame, con atención. Dios nunca entierra algo sin tener el poder de resucitarlo con una sola palabra. Juan 11:43. Lázaro, ven fuera. En ese instante, la muerte tembló. En ese instante, la tumba perdió autoridad. En ese instante, el cuerpo que llevaba 4 días en descomposición escuchó una voz más poderosa que la biología, que el tiempo, que la lógica, que la opinión de todos los presentes. Y lo más impresionante es que Jesús no tocó a Lázaro, solo habló una sola frase, 3 palabras, y lo que estaba muerto volvió a la vida. Esto nos enseña un principio eterno. No es la cantidad de palabras, es la autoridad que hay detrás de ellas. No es el volumen con que gritas, es el espíritu con el que hablas. Porque cuando tus palabras nacen desde la intimidad con el Padre, llevan el mismo poder que hizo temblar la tumba de Lázaro. Y es aquí donde debes detenerte un instante y preguntarte, con valentía, ¿qué áreas de tu vida han muerto porque dejaste de hablarles con fe? ¿A qué promesa dejaste de llamarla por nombre? ¿A qué parte de tu alma decidiste ponerle una lápida cuando Dios aún no ha dicho su última palabra? Muchos han enterrado su llamado. Otros han enterrado su matrimonio. Algunos han enterrado la esperanza de volver a sonreír de verdad. Pero hoy el Espíritu Santo está caminando hacia esa tumba y te está diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Y si tú hablas como yo hablo, verás lo muerto resucitar. Lázaro no escuchó la voz de María, no escuchó la voz de Marta, no respondió al llanto de los demás. Lázaro se levantó porque escuchó la voz de Jesús. Y aquí viene la revelación. Cuando tú alineas tu boca con la boca de Cristo, tu voz se convierte en eco de su voz. Y si su voz resucita, la tuya también puede hacerlo cuando está llena de su palabra. ¿Lo entiendes? Esto no se trata de repetir frases vacías o de manipular resultados. Se trata de hablar bajo la unción, desde el quebranto, desde la fe pura, desde el entendimiento de que no hay situación demasiado muerta que no pueda obedecer a una orden divina. Hoy Dios quiere que te conviertas en alguien que profetiza sobre lo que parece imposible. Que le hables a tus finanzas, aunque parezcan un desierto. Que le hables a tu salud, aunque el diagnóstico sea negativo. Que le hables a tu identidad, aunque la hayas perdido entre mentiras. Que te levantes como Ezequiel frente al valle de huesos secos y declares: huesos secos, oíd palabra de Jehová, porque hay cosas que no volverán a la vida mientras guardes silencio. Hay cosas que no verán luz hasta que tu voz las convoque de nuevo. Hay promesas esperando que las llames por su nombre. Hay unción dormida dentro de ti esperando una orden. Y no necesitas gritar, solo necesitas creer lo que estás diciendo. Porque la fe verdadera no necesita espectáculo, solo necesita convicción. Hoy Dios te entrega una llave poderosa. Tu boca puede abrir sepulcros o puede sellarlos para siempre. Depende de ti. Puedes seguir lamentándote por lo que perdiste, o puedes comenzar a declarar lo que el cielo aún quiere darte.
Puedes vivir como un sepulturero espiritual o como un profeta que llama a la vida lo que otros ya enterraron. Tu elección determinará el resto de tu historia, así que hoy, en el nombre de Jesús, empieza a hablar diferente. No te calles más. Frente a lo que parece muerto, no permitas que el enemigo celebre tu silencio, porque mientras tú hables con fe, la tumba nunca tendrá la última palabra. Cuando tus palabras levantan muros de protección espiritual, hay batallas que no se ganan con fuerza física ni con estrategias humanas, sino con palabras que se convierten en murallas invisibles, pero impenetrables. Porque en el mundo espiritual, tus palabras no se pierden en el viento. Tus palabras construyen cosas, construyen entornos, construyen atmósferas, construyen realidades. Pero también, cuando están cargadas de fe, construyen murallas de protección, escudos de cobertura divina que el enemigo no puede atravesar. Proverbios 35. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Ahora piensa un momento. Si la palabra de Dios es escudo y tú la tienes en tu boca, entonces cada vez que la declaras, te rodeas de un muro que el enemigo no puede derribar. Y esto es algo que muchas veces ignoramos, que hay ataques que podríamos evitar si nuestra boca estuviera ocupada en declarar la palabra en vez de repetir las mentiras del enemigo. Porque, escucha esto con atención, el infierno busca grietas y muchas veces las encuentra en lo que decimos. Cuando declaras fracaso, abres una puerta. Cuando declaras enfermedad, das permiso. Cuando declaras ruina, debilidad, miedo, desesperanza, estás bajando la guardia espiritual que debería estar firme como un muro de fuego a tu alrededor. Pero también es verdad que cuando tú decides hablar la palabra, incluso sin entenderlo todo, incluso con lágrimas, incluso con temor, entonces estás construyendo alrededor tuyo un cerco espiritual que repele las flechas del maligno. Eso fue exactamente lo que hizo Jesús cuando fue tentado en el desierto. Él no peleó con gritos, no reprendió al diablo con agresividad, no pidió refuerzos celestiales, simplemente habló la palabra. Mateo 4:4, escrito está. Y cada vez que pronunciaba esa frase, era como si levantara una muralla más alta. El enemigo insistía, pero Jesús se mantenía firme detrás de un muro hecho de verdad, hecho de promesa, hecho de lo que el Padre ya había dicho. Y esa es la invitación de este bloque, que tú también te escondas detrás de la palabra. Porque cuando tú declaras las promesas de Dios en medio del ataque, no solo estás defendiendo tu alma, estás levantando un escudo que también protege a los tuyos. Tus hijos pueden estar lejos, pero tus palabras de fe construyen alrededor de ellos una cerca espiritual. Tu economía puede parecer débil, pero tus declaraciones de provisión construyen una muralla que repele la escasez. Tu salud puede estar amenazada, pero tus palabras alineadas con Isaías 53, por su llaga fuimos nosotros curados, hacen retroceder la enfermedad. Y es que no hay herramienta más poderosa que un creyente que sabe usar su boca como espada y como escudo. Espada para avanzar, escudo para resistir, espada para atacar el engaño, escudo para proteger la promesa, espada para derribar argumentos del infierno, escudo para preservar la paz en medio de la guerra. Hoy el Espíritu Santo quiere enseñarte a dejar de hablar desde la emoción y comenzar a hablar desde la revelación, porque la emoción cambia, pero la palabra permanece. La emoción se confunde, pero la palabra es verdad. La emoción se desborda, pero la palabra se sostiene sobre sí misma. Y cuando tus labios se alinean con el cielo, tu entorno se transforma. Cuando eliges bendecir en lugar de maldecir, proteger en lugar de atacar, declarar promesas en lugar de repetir problemas, el mundo espiritual responde.
porque el cielo se activa cuando encuentra fe hablada. Y el infierno tiembla cuando alguien habla lo que Dios ya dijo. Así que comienza hoy a construir tus muros. Hazlo con tus palabras. Habla a tus mañanas, habla sobre tus hijos mientras duermen, habla a tus proyectos, a tus papeles, a tu cuerpo, a tu mente. Haz de tu casa una fortaleza verbal donde cada esquina esté llena de confesiones de vida. Y cada vez que sientas miedo, abre tu boca y repite: el Señor es mi escudo, su verdad es mi muralla, y en su palabra estoy seguro. Porque no estás solo, porque no estás sola. Tienes una boca, y en esa boca hay un poder que el enemigo no puede resistir cuando está alineada al cielo. El silencio que bloquea las bendiciones y la palabra que las libera. Hay temporadas en la vida donde el alma se queda callada, no porque haya paz, sino porque hay una mezcla de dolor, confusión y agotamiento tan profundos que uno ya no sabe qué decir. Y ese silencio, aunque parezca inofensivo, puede convertirse en un terreno fértil para que las bendiciones de Dios queden suspendidas, esperando ser liberadas por una palabra que no se pronuncia, por una fe que no se activa, por una lengua que fue silenciada por el miedo o el cansancio. Porque así como hay palabras que edifican, también hay silencios que destruyen. Y no estoy hablando del silencio reverente, ni del silencio que nace de la adoración o la contemplación divina. Estoy hablando de ese silencio tóxico que viene del alma herida, del corazón frustrado, de la boca que ha perdido la costumbre de declarar la promesa en medio del problema. Salmos 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Lo ves? El silencio no siempre es descanso. A veces es señal de enfermedad espiritual. A veces es un síntoma de que la fe está dormida, de que la esperanza se ha ido de vacaciones, de que el alma ha perdido el impulso de creer y ha caído en un letargo que impide que las bendiciones bajen desde el cielo. Hay puertas que no se abren porque nadie las nombra. Hay milagros que no se desatan porque nadie los llama por su nombre. Hay palabras que nunca fueron dichas, oraciones que nunca salieron de la garganta, declaraciones que murieron dentro del pecho y nunca llegaron a tocar el cielo. Y mientras tanto, el enemigo sonríe. Porque él sabe que una iglesia silenciosa es una iglesia derrotada, que una boca cerrada es un alma sin espada, que cuando el pueblo de Dios deja de hablar la palabra, comienza a vivir bajo la palabra del mundo. Pero hoy, el Espíritu Santo te está despertando con ternura y firmeza, diciéndote: hijo, hija, vuelve a hablar, vuelve a declarar, vuelve a abrir tu boca con fe, porque mis bendiciones están listas, pero necesitan tu voz para ser liberadas sobre tu vida. Hay una historia poderosa en Lucas capítulo 1, cuando el sacerdote Zacarías, esposo de Elizabeth, fue visitado por el ángel Gabriel y recibió una promesa: tu esposa dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Pero Zacarías no creyó, dudó, y como castigo, quedó mudo. Durante toda la gestación del milagro no pudo hablar. Y no fue hasta el momento del nacimiento cuando finalmente escribió en una tablilla el nombre Juan, que su boca fue liberada. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? El silencio de Zacarías fue el reflejo de su incredulidad, y el regreso de su voz fue la señal de su obediencia. ¿Cuántos creyentes hoy están espiritualmente mudos? No porque no tengan lengua, sino porque han permitido que el miedo silencie su fe. Pero hoy, el cielo te está entregando una tabla para que escribas de nuevo lo que Él dijo. Hoy Dios te está devolviendo la voz, no una voz cualquiera, sino una voz profética, valiente, clara, poderosa, que no se calla aunque tiemble, que no se esconde aunque haya oposición, que no retrocede aunque duela.
una voz que libera bendiciones. No te conformes con callar. No permitas que el dolor te robe lo único que puede conectarte con tu milagro, tu palabra. Vuelve a hablarle a tus montañas. Vuelve a declararle a tus días oscuros que la luz ya viene. Vuelve a decirle a tu alma, no olvides ninguna de sus bendiciones. Porque cada vez que hablas en fe, un ángel se pone en movimiento. Cada vez que abres tu boca con autoridad, el infierno tiembla. Y cada vez que decides no callar lo que Dios te prometió, una nueva puerta comienza a abrirse sobre tu cabeza. Así que hoy, levanta la voz. Dile a tu desánimo, no me callarás. Dile a tu enfermedad, no me silenciarás. Dile a tu pasado, ya no tienes el poder de impedir que hable mi futuro. Y dile a Dios, Señor, lléname la boca de palabras que liberen el cielo sobre mi vida. Porque en este tiempo solo hablarán los que han decidido creer aunque no vean, cantar aunque lloren, profetizar aunque tiemblen. Y esos serán los que verán la gloria de Dios manifestarse como nunca antes. La confesión como llave de restitución. Cuando tus palabras le dan forma a tu nuevo comienzo, hay una verdad profunda, poderosa y a veces poco comprendida, que se esconde en medio de las Escrituras como una perla preciosa esperando ser descubierta. Por corazones sensibles, el poder restaurador de la confesión hablada. No se trata solo de confesar pecados en el sentido de arrepentimiento, sino de confesar vida, verdad, identidad, destino, porque la restitución divina comienza en la boca antes de manifestarse en la tierra. Joel 2, 25, 26. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. ¡Qué hermosa promesa! Pero te has detenido a pensar por qué va acompañada de una respuesta verbal. Porque la restitución no se activa solamente por desearla, sino por confesarla. Porque el infierno te robó cosas con mentiras, pero el cielo te las devuelve con verdad hablada. Lo que has perdido, sea tiempo, honra, paz, oportunidades, relaciones, ministerio, finanzas o sueños, no ha sido descartado por Dios. No ha sido olvidado por el cielo, no ha sido borrado de los libros eternos. Solo está esperando una palabra tuya para comenzar a regresar. Y es aquí donde el Espíritu Santo te invita a dejar de hablar como un derrotado y comenzar a hablar como un heredero. Porque muchos hijos de Dios viven como si fueran mendigos espirituales, caminando con la cabeza baja, repitiendo frases como, no sé si esto es para mí. Quizás ya es tarde, tal vez Dios ya no quiere usarme, creo que lo arruiné todo, y no se dan cuenta de que cada una de esas frases es una declaración que retarda la restitución que ya estaba preparada desde la eternidad para ellos. Pero también es cierto que hay palabras que no solo abren puertas, sino que restauran ruinas. Cuando tú te paras firme en la promesa y declaras con fe, mi Dios es especialista en devolver lo perdido. Nada que el enemigo robó quedará sin respuesta del cielo. Todo lo que me pertenece regresará a mi vida en mejor estado del que se fue. Entonces el mundo espiritual comienza a moverse y las piezas que estaban dispersas por el camino comienzan a unirse de nuevo, como huesos secos que obedecen la voz de un profeta que se ha atrevido a hablar. Isaías 61:7. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. ¿Y sabes cómo se activa esa doble honra? Cuando tu boca deja de repetir la confusión y comienza a declarar la honra. Cuando en vez de narrar el pasado con lamento, comienzas a hablar el futuro con esperanza. Cuando dejas de contar tus cicatrices con dolor
y comienzas a anunciar tu restauración con autoridad, porque el enemigo no le teme tanto a tus lágrimas como le teme a tus palabras de fe. Él puede tolerar tu dolor mientras estés en silencio, pero tiembla cuando en medio de ese dolor te levantas y dices: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Y hoy es ese día. Hoy es el día en que tu boca dejará de repetir las palabras del que te hirió y comenzará a profetizar el retorno de todo lo que parecía perdido. Hoy es el día en que tus labios se convierten en las herramientas con las que Dios comienza a reconstruir tu historia. Hoy es el día en que decides dejar de maldecir tu pasado y comienzas a bendecir tu porvenir. Pero cuidado, no puedes hablar restitución si tu boca aún está llena de resentimiento. No puedes hablar sanidad si tu boca aún sangra amargura. No puedes declarar abundancia si tu boca sigue repitiendo miseria. Por eso hoy el Señor quiere limpiar tu interior para que tu boca sea una fuente de vida y no de repetición del dolor. ¿Estás dispuesta a declarar tu nueva temporada, incluso cuando no la ves todavía? ¿Estás dispuesto a llamar las cosas que no son como si fueran? ¿Tienes el valor espiritual de proclamar restitución con tu boca, aunque todavía veas ruinas? Entonces repite esto como una confesión de fe. Señor, hoy mis palabras serán el pincel con el que tú dibujarás el nuevo paisaje de mi vida. Restituye lo perdido, restaura lo roto, revive lo que parecía muerto y hazme testigo de tu fidelidad, porque la confesión no es solo un acto espiritual, es la llave maestra de los que creen sin ver y heredan sin merecer. Las palabras que te conectan con tu identidad celestial, una de las estrategias más antiguas del enemigo, no es simplemente robar, matar o destruir, aunque eso lo hace, sino confundir tu identidad hasta el punto de que olvides quién eres, para que comiences a hablar como alguien que no eres, porque Él sabe que si logra cambiar tu manera de hablar, eventualmente cambiará tu manera de pensar. Y si logra manipular lo que piensas, también afectará lo que crees, lo que esperas y lo que confiesas. Y esa es la razón por la cual tantos hijos de Dios viven hoy bajo un nivel de vida que no corresponde a lo que el cielo ha determinado para ellos. Porque sus palabras no reflejan su identidad espiritual, sino sus heridas emocionales, sus fracasos pasados, sus etiquetas familiares o las opiniones humanas que escucharon en su niñez y nunca sanaron del todo. Proverbios 23.7. Porque, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Pero permíteme agregar con reverencia: y lo que piensa en su corazón, lo dice con su boca, y lo que dice con su boca, lo vive en su realidad. Por eso, si vives repitiendo frases como «no sirvo para esto», «siempre me pasa lo mismo», «seguro Dios está molesto conmigo», «nunca seré como fulano», entonces, sin saberlo, estás declarando desde una identidad distorsionada, desde una versión de ti que no nació en el cielo, sino que fue fabricada en el horno del dolor, de la comparación, del rechazo o del abandono. Pero hoy, Dios quiere devolverte la conciencia de quién eres en Él, para que tus palabras empiecen a reflejar lo que el cielo dice de ti, no lo que la vida te ha hecho sentir. Porque tú no eres tu trauma, tú no eres tu pasado, tú no eres tu pecado, tú no eres tu diagnóstico, tú eres lo que Dios declaró sobre ti antes de que el mundo comenzara. Efesios 1:4-5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él, en amor. ¿Lo ves? Antes de que existiera tu dolor, ya existía tu propósito. Antes de que cometieras tu primer error, ya habías sido llamado. Antes de que alguien te señalara, Dios ya te había separado. Y es desde esa identidad, desde esa posición espiritual en Cristo, que hoy debes empezar a hablar.
Porque cuando hablas desde el lugar incorrecto, desde el desánimo, desde la culpa, desde la inferioridad, tus palabras cierran puertas que Dios quería abrir. Pero cuando hablas desde tu identidad como hijo, como hija, como coheredero con Cristo, como templo del Espíritu Santo, como luz en medio de las tinieblas, entonces el cielo te responde como lo haría con un príncipe, con una princesa del reino. Por eso hoy el Señor te dice, vuelve a hablarte como yo te hablo. Dile a tu alma que no está sola. Dile a tu corazón que no está roto para siempre. Dile a tu mente que ya no será esclava de pensamientos ajenos. Dile a tu historia que será redimida. Dile a tu boca que deje de repetir lo que dijo tu verdugo y comience a repetir lo que dice tu Creador. Porque tu identidad no se negocia, no se compra, no se pierde con un error. Tu identidad fue sellada con sangre. Fue afirmada en la cruz, fue confirmada con la resurrección. Y cada vez que tus palabras honran esa identidad, una nueva dimensión de gloria se activa sobre ti. Y si necesitas recordar quién eres, mira a Jesús. Porque cuanto más claro tenía él su identidad, más poderosas eran sus palabras. Él nunca dijo, veré si puedo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Y tú, qué estás diciendo de ti mismo? ¿Estás hablando desde la carne o desde el espíritu? ¿Desde la derrota o desde la herencia? ¿Desde la vieja criatura o desde la nueva creación? Hoy es tiempo de alinear tu lenguaje con tu linaje, de hablar como lo que eres, nacido de lo alto, portador de promesas eternas, embajador del reino, amado sin medida, perdonado sin reservas, llamado sin condiciones. Y para que eso suceda, empieza hoy mismo a cambiar tu confesión personal. Dile a tu reflejo, soy lo que Dios dice que soy, y hablo lo que el cielo espera que declare, porque tus palabras serán espejo de tu identidad o testigos de tu confusión. Y tú has sido llamado para hablar como hijo, vivir como hijo y recibir como hijo. Así que habla en fe, camina en fe y recibe en fe. El lenguaje del reino. Aprender a hablar como se habla en el cielo. Cuando llegamos a los caminos de Dios, muchas cosas deben comenzar a transformarse. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de ver la vida, de tomar decisiones, de reaccionar ante el dolor y sobre todo nuestra manera de hablar. Porque mientras estés en Cristo, no puedes seguir hablando como hablabas antes. No puedes seguir usando un lenguaje que nace del temor, del dolor, de la carne, cuando ahora tienes acceso a una nueva lengua, la lengua del reino. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa hablar como se habla en el cielo? Significa alinear tus palabras a los valores, principios, promesas y verdad eterna de Dios. Significa dejar de repetir lo que el mundo dice para empezar a declarar lo que el cielo ya ha dicho sobre ti. Significa pasar de la queja a la gratitud, de la duda a la fe, del juicio a la misericordia, del lamento a la adoración, de la preocupación a la profecía. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto no es solo una recomendación, es una orden espiritual, porque tus palabras tienen el poder de edificar o destruir, abrir o cerrar, sanar o herir, atraer gracia o provocar ruina. Y cada vez que hablas, el mundo espiritual responde. El cielo toma nota, los ángeles se alinean o se detienen, porque Dios se mueve donde hay fe y la fe se hace visible cuando se convierte en palabra hablada. Y quizás tú dices, pero yo no sé hablar como alguien del reino. A veces me sale la carne, a veces me gana el enojo, a veces me domina la tristeza. Y yo te entiendo. Pero déjame decirte algo
que cambiará tu manera de ver esto para siempre. Hablar el lenguaje del reino no significa perfección, significa decisión. Significa que aunque todo a tu alrededor te empuje a maldecir, tú eliges bendecir. Significa que aunque sientas miedo, eliges declarar confianza. Significa que aunque estés atravesando el valle, decides proclamar que tu Dios va contigo. Hablar como se habla en el cielo no es una habilidad mágica. Es un entrenamiento diario de intimidad, de renovación de la mente, de llenura del Espíritu Santo. Es dejar que la palabra de Dios no solo esté en tu Biblia, sino que habite en tus labios. Es dejar que lo que pronuncias no salga solamente desde tus emociones, sino desde tu espíritu regenerado. Y para eso, tienes que prestar atención a tus frases más cotidianas. Porque muchas veces el enemigo no necesita atacarte. Si tú mismo estás repitiendo declaraciones de derrota todos los días, frases como, esto siempre me pasa, nada me sale bien, seguro me va a ir mal, nunca voy a cambiar. Son pequeñas semillas que con el tiempo se convierten en raíces que te amarran al suelo del fracaso. Pero cuando decides conscientemente cambiar tu lenguaje, algo se activa. Porque el lenguaje del reino es creador, como el de Dios. Dios habló y fue hecho. Y tú, que llevas su imagen, también puedes hablar y ver resultados eternos. 2 Corintios 4:13. Creí, por lo cual hablé. Ahí está el secreto. Lo que crees eventualmente se manifestará en lo que hablas, y lo que hablas marcará el destino de tus días. Entonces hoy el Espíritu Santo te hace una pregunta directa, clara, amorosa y necesaria. ¿Estás hablando como alguien del reino o como alguien del mundo? ¿Estás usando tu boca como instrumento de luz o como eco de oscuridad? ¿Tus palabras edifican el reino o refuerzan fortalezas de dolor en tu vida? Y si hoy descubres que muchas veces has hablado desde el lugar equivocado, no te condenes, porque Dios no vino a juzgar tu proceso, sino a reeducarte en su idioma. Dile, Padre, enséñame a hablar como hablas tú. Quiero aprender tu idioma, usar tu voz, repetir tus promesas, imitar tu ternura, declarar tu justicia y soltar sobre la tierra lo que ya ha sido hablado en los cielos. Y así, poco a poco, palabra a palabra, frase a frase, te convertirás en alguien que no solo vive por fe, sino que habla por fe, declara por fe y deja tras de sí un eco de gloria que transforma todo lo que toca. Porque las palabras del reino no solo describen lo que es, crean lo que será. Y tú has sido llamado a eso, a hablar como un hijo de Dios, para vivir como un hijo de Dios. Cuando tus palabras rompen ataduras invisibles, hay cadenas que no se ven, esclavitudes que no hacen ruido, ataduras que no llevan grilletes de metal, pero que pesan más que el plomo sobre el alma. Son esas prisiones internas que se forjan con palabras que alguna vez escuchamos y que sin darnos cuenta comenzamos a repetir. Palabras que se volvieron parte del lenguaje con el que nos definimos, con el que nos miramos, con el que interpretamos nuestras caídas y limitaciones. Porque el enemigo, astuto y sutil como es, muchas veces no necesita atarte con cuerdas físicas. Basta con que logre que tú mismo te encadenes con tus propias declaraciones. Y así nacen las frases que se convierten en muros invisibles. No sirvo, no soy suficiente, siempre me va mal, seguro es culpa mía. Esto nunca va a cambiar. Estoy pagando por lo que hice. ¿Te suenan familiares? Cada una de esas frases es como una piedra en la pared de una prisión que
Tú mismo, sin saberlo, has estado construyendo con tu boca. Proverbios 6:2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¡Qué declaración tan fuerte, tan directa, tan verdadera! Tu libertad o tu encierro no dependen solo de lo que otros te hicieron, sino de lo que tú decides decir después de haberlo vivido. Porque puedes haber sido herido, traicionado, olvidado, pero si después de eso tú te paras en la verdad de Dios y hablas vida sobre ti, el veneno no entra, la herida no se infecta, el alma no se pudre. Pero si, en cambio, tú mismo comienzas a repetir lo que dijeron tus agresores, tus críticos, tus propios miedos, entonces comienzas a reforzar las cadenas con tu lengua, y hoy el Espíritu Santo ha venido a enseñarte que así como las palabras pueden atarte, también pueden romper tus ataduras. No necesitas una llave de oro, no necesitas una visita celestial, no necesitas una señal en el cielo. Necesitas una confesión nueva, una palabra de libertad dicha con autoridad, desde el Espíritu, con la convicción de que ya no eres esclavo. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Lo ves? Tu boca es parte activa del proceso de liberación. No basta con creer en el corazón, tienes que confesarlo. Tienes que decir, soy libre, soy perdonado, soy hijo, no hay condenación sobre mí. Cristo ya pagó mi deuda, hoy no cargo cadenas, hoy camino en victoria. No soy lo que me pasó, no soy lo que dijeron, soy lo que Dios diseñó desde antes, de nacer. Porque cuando tú hablas esas verdades con fe, las cadenas invisibles comienzan a crujir, el infierno se incomoda, los demonios que te observaban en silencio tiemblan, porque saben que ya no pueden seguir operando en un alma que se atrevió a hablar como alguien libre. Y aquí está una verdad poderosa: no hay liberación completa sin una confesión renovada. Puedes orar, llorar, ayunar, pero si después de todo eso sigues hablándote como un esclavo, seguirás caminando como un esclavo. Pero si hoy decides usar tu boca como instrumento de liberación, entonces las puertas de hierro comenzarán a abrirse no por fuerza, sino por la autoridad que hay en una palabra alineada con el cielo. Recuerda a Pedro en la cárcel, en Hechos 12. Estaba atado, rodeado de guardias, encerrado detrás de varias puertas. Pero un ángel vino y con una palabra las cadenas cayeron y las puertas se abrieron por sí solas. Hoy ese ángel puede ser esta palabra que estás escuchando. Este mensaje puede ser la señal que esperabas. Esta verdad puede ser la llave que abre lo que parecía cerrado. Pero no será suficiente con que lo oigas. Tienes que hablarlo, tienes que confesarlo, tienes que declarar lo que el cielo ha dicho de ti. Hoy te invito a que hagas un acto profético desde tu lugar. Pon tu mano sobre tu boca y repite en voz alta con todo tu corazón: declaro que mis palabras no reforzarán más las cadenas. A partir de hoy, hablaré como un libre, hablaré como un hijo, hablaré como alguien que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Mis palabras ya no serán grilletes, serán llaves. Ya no serán veneno, serán medicina. Ya no serán prisión, serán libertad. Y así, mientras tu voz se eleva, las ataduras comienzan a romperse, porque no hay prisión que pueda resistir la voz de alguien que ha sido activado por la verdad. No hay infierno que pueda sostener a un hijo que ha comenzado a hablar lo que Dios habla. No hay pasado que pueda dominar a quien ha decidido confesar un futuro nuevo, y tú eres esa persona. Hoy es tu día. Hoy tus palabras comienzan a romper lo que parecía eterno. Palabras que cambian atmósferas. Cuando tu voz convierte la oscuridad en luz, hay momentos en los que no se necesita una prédica larga, ni un coro perfecto, ni un milagro visible para que todo comience a cambiar. Hay momentos profundos, íntimos,
invisibles, en los que basta una palabra ungida, dicha desde un corazón rendido, para que el ambiente entero se transforme y el cielo se manifieste en lo natural, porque no siempre se trata de gritar para que el infierno tiemble. A veces basta con decir Jesús en el lugar correcto, con fe, con convicción, con autoridad, y la atmósfera cambia, los demonios huyen, las cargas se rompen y lo espiritual se alinea. Génesis 1, 2, 3. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Fíjate en el orden. No vino primero la luz, vino primero la palabra. No vino primero la solución, vino primero la declaración. Y esa declaración rompió el caos, disipó la oscuridad, organizó lo que estaba revuelto y estableció un nuevo orden divino. Ahora, ¿qué significa esto para ti? Que estás viendo este video, escuchando esta palabra, cargando batallas invisibles que nadie conoce. Significa que tus palabras tienen el poder de cambiar la atmósfera que te rodea. Significa que aunque todo a tu alrededor parezca oscuro, si tú hablas lo que el cielo habla, si tú declaras lo que el Padre ya determinó, si tú pronuncias la palabra como espada, entonces la luz comenzará a abrirse paso en medio de tu oscuridad. No, necesitas esperar a que todo se acomode para hablar bien. Necesitas hablar bien para que todo comience a acomodarse, porque muchos quieren ver el milagro para luego declarar fe, pero el reino funciona al revés. Primero se habla, luego se ve. Primero se profetiza, luego se manifiesta. Primero se activa la atmósfera, luego llega la transformación. Por eso es tan importante que comiences a cuidar no solo lo que dices, sino también el espíritu con el que lo dices. Porque hay palabras que parecen inofensivas, pero están cargadas de muerte. Hay frases que suenan normales, pero traen contaminación, duda, miedo, incredulidad. Y esas palabras se convierten en nubes densas que oscurecen la atmósfera de tu hogar, de tu trabajo, de tu propia alma. Pero también hay palabras que son como incienso fresco, como viento nuevo, como agua sobre tierra seca. Palabras que tú puedes soltar en medio de una sala fría, en una conversación rota, en una noche de llanto, en una reunión cargada de tensión. Y apenas salen de tu boca, la atmósfera cambia, se siente, se percibe. No lo ven tus ojos, pero lo sabe tu espíritu. Porque la palabra dicha con fe trae al Espíritu Santo a escena, y sabes cuál es una de las razones por las que Dios quiere que aprendas a usar tu voz como instrumento atmosférico. Porque hay lugares donde solo tú puedes entrar, lugares donde el pastor no está, donde el profeta no llega, donde el video no alcanza. Pero tú estás, y tú llevas la voz, y tú llevas la unción, y tú eres el altar viviente que cambia todo cuando se abre la boca. Tu familia no necesita gritos, necesita un intercesor con lenguaje de reino. Tus hijos no necesitan regaños vacíos, necesitan declaraciones proféticas que los marquen. Tu matrimonio no necesita más discusión, necesita palabras que sanen, que unan, que restauren. Tu vida no necesita más quejas. Necesita que tu boca se alinee con lo que Dios ya vio y ya declaró sobre ti. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Lo entiendes? Cada vez que hablas la palabra de Dios, esa palabra no se pierde, tiene una misión. Va al lugar correcto, golpea el blanco, transforma la atmósfera, cambia el clima espiritual. Y tú puedes ser ese instrumento. Tú puedes entrar a un lugar lleno de tensión y declarar paz. Tú puedes estar rodeado de malas noticias y hablar esperanza. Tú puedes escuchar voces de ruina y liberar palabra de abundancia. Tú puedes ser la voz que rompe el ambiente de muerte y trae vida donde todos dijeron,
ya no hay nada que hacer, porque quien aprende a hablar como Dios cambia lo que lo rodea. Así que hoy haz una oración sincera, profunda, poderosa. Señor, unge mi boca para cambiar atmósferas. Enséñame a hablar como tú hablas. Entrena mi lengua para que no sea eco de la oscuridad, sino instrumento de luz. Que cada palabra que pronuncie lleve tu presencia, que cada frase que diga convoque al Espíritu Santo, y que donde yo hable, el cielo se abra, porque tus palabras no son solo sonidos, tus palabras son atmósferas en movimiento, y tú, hijo, hija, fuiste creado para transformar todo lo que toques con la voz de Dios resonando desde tu interior. La voz que le habla al futuro, el poder profético de tus palabras muy dentro de ti, más allá del cansancio, más allá del pasado, más allá de los errores que cometiste y las veces que caíste. Hay una voz esperando ser activada, no una voz humana, débil y emocional. No una voz herida que repite lo que vivió, sino una voz profética, una voz sembrada por el Espíritu de Dios, que fue puesta en tu interior para hablarle al futuro, decretar lo invisible y abrir caminos donde otros solo ven desierto. Romanos 4:17. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y si tú fuiste hecho a imagen de ese Dios, entonces también fuiste creado para llamar las cosas, no para quedarte esperando a ver qué pasa, no para reaccionar a lo que venga, sino para pararte en el lugar secreto, con la frente en alto y la boca llena de fe, y llamar el mañana como si ya estuviera tocando tu puerta. Eso hizo Abraham, eso hizo David, eso hizo Ana, eso hizo el centurión, eso hizo cada profeta que caminó antes que tú, y ahora te toca a ti. Tú no estás aquí para repetir tu historia, estás aquí para crear una nueva. Tú no estás aquí para describir la crisis, estás aquí para profetizar la salida. Tú no estás aquí para lamentarte por lo que no fue, estás aquí para hablar lo que aún puede ser. Y esa es la diferencia entre quien solo ora y quien declara, entre quien solo sobrevive y quien conquista, entre quien solo espera y quien da la orden en el nombre del Señor. Porque tus palabras tienen dirección profética, pueden viajar hacia el futuro y preparar el terreno, pueden moverse por la eternidad como flechas encendidas que perforan la oscuridad y anuncian: aquí viene un hijo de Dios, prepara el camino. Esta vida no será igual, este destino está por cambiar, esta casa será restaurada, esta familia conocerá a Cristo. Este vientre estéril dará a luz, este negocio florecerá, este corazón herido será sano, este ministerio se levantará, esta mente será libre, esta tierra verá su gloria. ¿Te das cuenta de lo que estás cargando en la boca? No son solo palabras, son decretos, son mandatos, son semillas con poder de eternidad. Y si tú te atreves a hablarle a tu futuro tendrá que alinearse con la voz del Espíritu que vive dentro de ti. Pero cuidado, no se trata de hablar lo que tú quieres, sino de hablar lo que Dios ya vio. No se trata de decretar caprichos, sino de liberar lo que está escrito en los libros del cielo sobre tu vida. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Sí, ese es el pensamiento de Dios. Entonces, ¿por qué no te atreves a confesarlo? ¿Por qué dejas que el enemigo te convenza de hablar desde el miedo, desde la ansiedad, desde la culpa? Hoy es el día en que tu voz dejará de ser eco del pasado y comenzará a ser pregón del futuro glorioso que el cielo ya trazó para ti. Aunque todo lo que veas te contradiga, aunque las circunstancias te griten lo contrario, aunque tu carne tiemble, aunque tu entorno no muestre señales,
Tú vas a hablarle al futuro con la voz de un profeta. Tú vas a declarar lo que aún no ves. Tú vas a caminar como quien ya recibió. Tú vas a orar como quien ya posee. Tú vas a vivir como quien ya conquistó. Porque eso es fe. Fe no es emoción. Fe no es sensación, fe es convicción profunda que se traduce en palabras valientes, en declaraciones poderosas, en frases que no nacen del miedo, sino del Espíritu Santo. Y si tú eres templo del Espíritu, entonces no puedes seguir hablando como alguien vacío. Hoy tu voz es voz de reino. Hoy tu voz es eco del trono. Hoy tu voz es la trompeta que anuncia: se acabó la opresión, viene el día nuevo. Así que ponte en pie, levanta tu boca y dile a tu futuro: te estoy esperando, pero no con miedo, sino con fuego, no con duda, sino con certeza, no con dolor, sino con esperanza, no con sombras, sino con luz, no como víctima, sino como heredero, porque mi voz se ha unido a la voz del cielo, y lo que yo diga en fe, el cielo lo respaldará. En poder, hoy decides qué voz dominará tu destino. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad, ni por rutina, ni por costumbre. Llegaste hasta aquí porque hay algo dentro de ti, un fuego, un anhelo, una necesidad sagrada, que no se conforma con vivir en la superficie, porque tu espíritu sabe que hay más profundidad, más propósito, más vida, más bendición. Y hoy, al haber escuchado esta palabra hasta el final, lo que en ti estaba dormido ha comenzado a despertar, lo que estaba apagado ha comenzado a encenderse, y lo que parecía perdido ha empezado a encontrar su camino de regreso. Pero ahora, justo ahora, cuando tus ojos leen esta última parte y tu corazón late un poco más fuerte, tienes que tomar una decisión santa y consciente. ¿Vas a seguir usando tu boca para repetir lo que viviste? ¿O vas a comenzar a declarar lo que estás destinado a vivir? ¿Seguirás siendo eco de tus heridas? ¿O te transformarás en voz profética que llama las promesas a la existencia? ¿Permitirás que el miedo siga hablando por ti? ¿O levantarás tu voz como hijo, como hija del Altísimo, y hablarás lo que el cielo ya escribió sobre ti antes de que tu madre te tuviera en su vientre? Porque hoy se abre una nueva temporada. Hoy el Espíritu Santo pone en tu boca una nueva semilla, y esa semilla es palabra. Palabra viva, palabra de fe, palabra de sanidad, palabra que rompe cadenas, palabra que abre puertas, palabra que bendice a generaciones enteras, y tú eres el portador de esa palabra, no el pastor, no el líder, no el predicador. Tú, con tu historia, con tus errores, con tu voz temblorosa, con tu corazón restaurado. Tú, el que dijo: no puedo más, pero sigue de pie. Tú, la que pensó en rendirse, pero aún escucha. Tú, que has sobrevivido tormentas que otros no soportaron, y aún así estás aquí. Tú eres la boca que Dios quiere usar. Y ahora que lo sabes, no puedes seguir hablando igual. Ahora que se te ha revelado este poder, no puedes seguir declarando ruina cuando el cielo te promete abundancia. Ahora que sabes que tu voz cambia atmósferas, no puedes seguir repitiendo lo que el infierno quiere que digas. Hoy se marca una línea espiritual en tu vida y tienes que cruzarla con determinación. Porque las palabras que salgan de tu boca, desde este momento en adelante, darán testimonio de si tú creíste esta palabra o solo la escuchaste como quien pasa frente a un manantial y no bebe. Y si tú creíste, si tú te apropiaste de cada revelación, entonces te pido ahora, como pacto de fe, que escribas en los comentarios esta frase que el Espíritu ha depositado para cerrar esta jornada. Hablo como hijo, declaro como heredero, vivo como quien cree. No es solo una frase, es una marca espiritual, es la señal de los que llegaron hasta el final.
Es la forma en la que sabré quiénes son los elegidos que no soltaron esta palabra hasta que terminó su obra. Es tu forma de decir: yo tomé esta palabra, la recibí, la hice mía, y no volveré a hablar igual. Y si este video tocó tu vida, si algo se rompió, si algo sanó, si algo cambió, entonces comparte este mensaje como una semilla de amor, porque quizá para ti fue un estudio más, pero para alguien más puede ser la cuerda que lo saque del pozo, el fuego que le devuelva la fe, la palabra que lo haga volver a Dios. Suscríbete a este canal, no como quien sigue una página, sino como quien levanta un altar, porque muchos que no tienen iglesia encuentran aquí un refugio, porque este lugar digital se ha vuelto para muchos lo que el templo fue para Ana, un espacio donde se llora, se ora, se espera y se recibe. Haz de este canal parte de tu caminar espiritual y ayuda a que más almas lleguen aquí, compartiendo, comentando, orando por los que aún están perdidos. Y ahora, al acabar esta reflexión, no corras, no te levantes, no apagues la pantalla con prisa. Quédate unos minutos más. Escucha la música de fondo. Permite que el Espíritu selle todo lo que sembró. Y mientras la melodía envuelve tu entorno, levanta tus ojos al cielo y dile en voz baja, pero con toda el alma: gracias, Señor, porque me has recordado que en mi boca hay poder y que mi voz puede abrir las puertas de muchas bendiciones. No interrumpas esta atmósfera. No detengas la comunión. Déjalo terminar como empezó, con adoración. Oración ungida que desata las palabras del cielo y abre caminos de bendición. Esta hermosa oración es como un velo que se rasga en el mundo espiritual, abriendo un camino directo al trono de la gracia y derramando paz, sanidad y autoridad profética sobre tu vida y la de tu familia. Recibe esta maravillosa unción con el corazón abierto, como si estuvieras de rodillas delante del Rey. Padre Santo, Dios de toda luz, Dios que habita en la palabra viva, Dios que crea universos con un susurro, Dios que ordena vida donde solo hay polvo. Hoy venimos ante ti con el corazón desnudo, con el alma rendida y con la boca temblorosa, pero decidida a hablar lo que tú hablas. No venimos a repetir oraciones huecas ni frases aprendidas sin vida. Venimos a levantar un clamor real, un grito del Espíritu, una declaración del alma que ha sido tocada por tu presencia. Señor, hoy reconocemos que nuestras palabras muchas veces han sido semillas de dolor. Hemos maldecido lo que tú llamaste bendición. Hemos profetizado ruina sobre nuestras propias promesas. Hemos reforzado con nuestra boca los muros que tú querías derribar. Perdónanos, Abba. Perdónanos por usar nuestra lengua para declarar miedo, derrota, enfermedad, fracaso, escasez, cuando tú nos has dado una voz para declarar vida, abundancia, sanidad, propósito, redención. Hoy soltamos de nuestra boca toda palabra de muerte que alguna vez pronunciamos. Renunciamos a las frases que nos mantuvieron atados. Rompemos en el nombre de Jesús cada decreto pronunciado en la carne, cada palabra que sirvió de puerta para el enemigo, cada confesión que bloqueó el fluir de tu gloria. Señor, límpianos por dentro. Pon carbones encendidos en nuestros labios, como hiciste con Isaías. Haznos dignos de hablar tu verdad con poder, autoridad y gracia. Hoy tomamos tu palabra como espada, como escudo, como lámpara para nuestros pies, como martillo que quebranta la roca. Y declaramos con fe que a partir de este momento nuestra voz ya no será instrumento del infierno, sino trompeta del cielo. Ya no será eco de heridas, sino canal de sanidad. Ya no será herramienta del pasado, sino llave del futuro. Dios eterno, Padre fiel, sella esta revelación en nuestro corazón. Haz que cada palabra que escuchamos en este mensaje se convierta en semilla fértil, en árbol de justicia, en fruto que permanece, en raíz de transformación.
Espíritu Santo, desciende ahora con fuego sobre cada hogar, sobre cada habitación donde esta oración está siendo escuchada, sobre cada corazón que está recibiendo esta palabra. Inunda el ambiente con tu presencia palpable, que el aire se vuelva gloria, que la atmósfera se vuelva cielo, que el susurro de tu voz empiece a envolver cada rincón de esta vida que ora contigo. Señor, muchos de los que están aquí escuchando esta oración no llegaron por rutina ni por casualidad. Llegaron heridos, hambrientos, desesperados por una respuesta, por una señal que confirmara que tú no los habías olvidado. Y hoy tú los abrazas con esta palabra. Hoy tú les respondes con esta verdad. Nunca estuviste solo, nunca estuviste sola. Siempre estuve ahí, esperando que volvieras a hablar como hijo, como hija, como redimido por mi gracia. Padre, hoy te pedimos en unidad, haznos conscientes del poder que habita en nuestra boca. No permitas que lo olvidemos jamás. Recuérdanos, aun en las noches más oscuras, que una palabra pronunciada con fe puede romper el velo del dolor, que una frase ungida puede restaurar lo que parecía perdido, que una declaración nacida del Espíritu puede cambiar el rumbo de una familia entera. Tú eres el Dios que habló y separó la luz de las tinieblas. Y si estamos hechos a tu imagen, entonces también nosotros podemos separar la mentira de la verdad, la condena de la gracia, la vergüenza del perdón, con una sola palabra hablada en tu nombre. Enséñanos a hablar como se habla en el cielo. Que nuestras palabras no sean reflejo de nuestras emociones, sino eco de tu voz. Que nuestra boca no repita lo que el mundo dice, sino lo que el cielo ha decretado sobre nosotros. Haznos vigilantes de nuestra lengua, guardianes de nuestras frases, profetas de nuestro destino. Y si alguna vez nuestra boca fue usada para herir, para humillar, para derrumbar, hoy la consagramos de nuevo para sanar, para levantar, para construir. Desde ahora, Señor, cada palabra nuestra será semilla, cada oración será flecha, cada declaración será pacto, cada frase será altar. Y donde se escuche nuestra voz, que la atmósfera tiemble de reverencia, porque no será voz nuestra, será voz tuya saliendo de nuestro interior. Señor amado, si alguna vez nuestra voz fue temblorosa por el miedo, hoy declaramos que a partir de este día será temblorosa por la reverencia. Si alguna vez nuestra boca maldijo lo que tú querías bendecir, hoy se convierte en un canal limpio, donde solo fluirá lo que edifica, lo que da vida, lo que convoca tu gloria. Gracias, Padre, porque mientras otros nos señalaron por lo que dijimos en el pasado, tú nos diste una nueva voz para declarar un futuro diferente. Gracias por confiar en nosotros, aun cuando no sabíamos qué decir. Gracias por enseñarnos hoy que hay poder en lo que confesamos. Gracias por abrir nuestros oídos a tu verdad y nuestras bocas para hablar tu voluntad. Te pedimos que esta palabra no se quede solo como un bonito mensaje, sino que se vuelva estilo de vida. Que cada oyente que llegó hasta aquí sienta que algo se encendió dentro de él, que algo se rompió, que algo cambió, que las puertas ya comenzaron a abrirse. No porque gritamos, sino porque por fin aprendimos a hablar como hijos, como herederos, como portadores de tu palabra, Padre. Cubre ahora con tu manto de gloria a cada persona que oró con nosotros. Visítalos esta misma noche, confírmales con señales, hazles saber que sus palabras a partir de hoy son armas de conquista, semillas de bendición, decretos de eternidad, y que cada día que pase puedan ver que sus ambientes cambian, sus casas cambian, sus familias cambian, porque ellos comenzaron a cambiar su lenguaje. Sellamos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo que quien ora conforme a la palabra no ora en vano, y que quien habla lo que Dios habla, comienza a vivir lo que Dios prometió. Y así,
Con los ojos llenos de luz, el alma en reposo y el corazón encendido, cerramos este tiempo profético dando gracias por la victoria ya desatada, por las puertas ya abiertas y por las bendiciones que ya están en camino. En el nombre de Jesús, amén y amén.